Nadie sabía quién era y ya era dueño del aeropuerto de la Ciudad de México. Todos saben quién es y nadie puede encontrarlo. Joaquín Guzmán Loera ha sobrevivido a 5 presidentes, 11 procuradores, una prisión y a su propia adicción al poder y las mujeres en los meses que siguieron a su fuga del penal de Puente Grande. Joaquín El Chapo Guzmán saltaba desesperado de una ciudad a otra. Un grupo especial de la Policía Judicial Federal, a cargo del entonces director Genaro García Luna, y al menos 500 agentes de diversas corporaciones, le mordían los talones. Las autoridades sostenían que el Chapo realizaba la huida prácticamente sin recursos materiales. Disponía solo de 4 vehículos, 4 pistolas, algunos rifles AG-47, y un trío de escoltas incondicionales que desde fines de los 80 lo seguían a todas partes. Juan Mauro Palomares, el Acuario, Jesús Castro Pantoja, el Chabelo, y Arnoldo Martínez, el 13. El fiscal antidrogas Mario Estuardo Bermúdez declaraba que el radio de movilidad y operación del narcotraficante se hallaba bastante reducido. El procurador Rafael Macedo de la Concha afirmaba que su organización estaba significativamente fracturada. El presidente Vicente Fox anunciaba que su captura era cuestión de tiempo. Ahí lo traemos de cerquita. La policía acababa de asegurarle un laboratorio de procesamiento de drogas en Zapopan. Cada 15 días era detenido uno de sus cómplices. Las redadas federales habían provocado la detención de su hermano, Arturo Guzmán, el Pollo, y de 24 personas asociadas a su grupo delictivo, desde el hombre encargado de comprarle la comida, hasta pistoleros, operadores, pilotos y lavadores de dinero. El procurador tenía en su escritorio la lista de sus principales colaboradores. Abogados, exmilitares, excomandantes de la Policía Judicial Federal. Se sabía que su segunda esposa, Griselda López Pérez, le ayudaba a rentar casas en las cuales esconderse. A 4 meses de su fuga, en mayo de 2001, el Chapo se guareció en una residencia de la delegación Coajimalpa. En julio de ese año se ocultó en el fraccionamiento Las Ánimas, de la ciudad de Puebla, y luego anduvo a salto de mata en casas de El Pedregal, La Marquesa y la delegación Tlalpan. Uno de sus escoltas, Jesús Castro Pantoja, fue localizado cuando envió un regalo a su mujer, por el nacimiento de su hijo. Las cámaras de video de la tienda donde había adquirido el obsequio permitieron que las fuerzas de seguridad determinaran su filiación. Fue casado en estado de ebriedad a las puertas de un hotel en Guadalajara. Castro Pantoja declaró a las autoridades que el Chapo estaba deprimido y a las puertas del suicidio. La detención de su hermano el Pollo le había puesto el ánimo al nivel del piso. Le aterrorizaba la idea de ser extraditado y juraba que antes de volver a La Palma, la prisión en donde purgó los primeros 2 años de una condena de 20, iba a darse un tiro. A fines de 2001, parecía copado. El ejército le cateaba fincas, ranchos, domicilios. La policía le decomisaba vehículos, armas, droga, dinero. Guzmán Loera, sin embargo, parecía ir siempre un paso adelante. Se esfuma minutos antes de que aparezcamos, declaró el director de la DEA, Antoni Plácido. El narcotraficante había montado a su alrededor un sistema de seguridad que consistía en el envío de mensajes por Viper. Su grupo más cercano debía recibir cada 30 minutos un mensaje de reconocimiento enviado por escoltas ubicados en puntos alejados. Estos escoltas, a su vez, recibían mensajes procedentes de un tercer círculo de protección. Si la cadena se rompía en algún momento, se tomaba la decisión de huir. Quería decir que alguien del grupo había sido detenido, declaró Castro Pantoja. La fuente más veraz de información, sin embargo, provenía de las estructuras de seguridad nacional. Durante los 8 años que el Chapo estuvo en prisión, su hermano el Pollo heredó una parte de su organización y se dedicó a reclutar enganchadores, entre ellos, los publirelacionistas Jesús y Humberto Loya, cuya función era sobornar a militares y comandantes de la PGR asignados a cargos estratégicos. El Chapo tenía razón cuando afirmaba que prefería el suicidio al laberinto de pasillos, muros de concreto y rejas controladas electrónicamente del penal de La Palma.
Recluido allí entre 1993 y 1995, año en que fue trasladado al penal de Puente Grande, tuvo tiempo de advertir cómo el aislamiento, la inactividad, las estrictas reglas de seguridad y disciplina, provocaban entre los reclusos trastornos físicos y mentales. La Palma, inaugurada en 1991 como el primer penal de máxima seguridad del país, prohibía la comunicación entre internos, salvo en zonas de uso común. Entre el pase de lista a las 6 de la mañana y el apagado de luces a las 10 de la noche, solo había pequeñas visitas al comedor, los talleres, los patios. Los internos no podían formar grupos de más de 3 personas, y por lo general se prohibía que hablaran entre ellos. La mayor parte del tiempo vegetaban en sus celdas. En 1994, hubo 2 suicidios en solo 2 semanas. Ese año, el Chapo se quejó con una organización de derechos humanos porque cerca de su celda había 2 cuartos con paredes acolchonadas, donde constantemente se escuchan gritos de personas, algunas de las cuales son maniatadas con camisas de fuerza. Se quejó, también, porque las autoridades se la pasaban inyectando y dando pastillas a los internos, para volverlos locos. A excepción de las visitas conyugales, su única distracción consistía en las largas partidas de ajedrez que sostenía con algunos de sus lugartenientes, Valdemar Escobar Barraza, Martín Moreno Valdés y Antonio Mendoza. Las autoridades del penal lo consideraban un hábil ajedrecista. También una persona peligrosa y mentirosa. Uno de los perfiles psicológicos que se le realizaron, subraya el sentimiento de inferioridad que le produce su estatura, 1,55 metros, y la tenacidad con que se empeña en demostrar superioridad intelectual y alcanzar un estatus de omnipotencia. De acuerdo con ese diagnóstico, en su realidad interna no existe la culpa, posee habilidades para manipular su entorno y pretende mantenerse en el centro de la atención. Seductor, afable, espléndido, sabe generar sentimientos de lealtad y dependencia hacia su persona. Es tolerante a la frustración, pero no indulgente con sus detractores. Sus respuestas son siempre calculadas y define claramente sus metas. Tales características debieron ayudarle a superar la depresión. 4 años después de la fuga, el subprocurador José Luis Santiago Vasconcelos lo definió como el criminal más inteligente y con mayor capacidad de reacción que la PGR había enfrentado. En poco tiempo, el hombre que recorría el país con solo 3 pistoleros, cuidándole las espaldas, había extendido su área de influencia a 16 estados y 20 países. Controlaba el Pacífico mexicano y buena parte de la frontera. Sus redes llegaban incluso a Tailandia. Tenía bajo su servicio a funcionarios de primer nivel. Había penetrado las estructuras de seguridad del Estado a niveles inimaginables. Soñaba con crear una federación de cárteles que él iba a manejar desde la sombra. Estuvo a un paso de lograrlo. Pero, como decía el perfil, no era indulgente con sus detractores y convirtió el país en una balacera. Un baño de sangre que en los 9 años de su fuga ha arrojado en la República un saldo de 30.000 muertos. El vuelo de Tapachula, esto se va a poner de la chingada, le dijo el Chapo Guzmán a su administrador, Hernán Medina Pantoja, el 24 de mayo de 1993, el día en que una balacera en el aeropuerto de Guadalajara, cobró la vida del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. Los reportes oficiales indican que el Chapo se había hospedado en el Hotel Holiday Inn de esa ciudad y pensaba viajar, en plan de descanso, a Puerto Vallarta. La pugna que desde 1989 mantenía con los hermanos Benjamín y Ramón Arellano Félix, cabecillas del cártel de Tijuana, trastocó sus planes. Un comando de asesinos reclutado en el barrio Logan de San Diego viajó a Guadalajara para matarlo. Lo que siguió después, la balacera en la que los sicarios confundieron el auto del Chapo y barrieron el cuerpo del cardenal Posadas Ocampo, según la versión oficial, lo condujo al máximo nivel de visibilidad y exhibió la red de sobornos y complicidades que le habían permitido construir la organización criminal más poderosa de México. Antes de 1993, el Chapo Guzmán reinaba desde la sombra. No se contaba con datos suyos. Tampoco se tenían fotos recientes. El oro del narcotráfico le permitía moverse con impunidad. Tenía la mano en Jalisco, Nayarit, Durango, Sinaloa.
Ese mismo oro había comprado una estructura de protección compuesta por gobernadores, ministerios públicos, comandantes, policías y funcionarios medios y altos de varias procuradurías. Pronto circuló la versión de que sus tentáculos habían llegado al secretario particular del presidente Salinas de Gortari, Justo Ceja Martínez. El Chapo Guzmán tenía en la nómina al director de la Policía Judicial Federal encargado de combatirlo, Rodolfo León Aragón. Tras la balacera en el aeropuerto, las cosas se pusieron como él había anunciado. En una camioneta Suburban, acompañado por un grupo de pistoleros, el Chapo se desplazó hacia el sur. Según el oficio 1387 de la Procuraduría de Justicia Militar, un comandante federal de apellido Gómez, quien le servía de enlace con el subprocurador general Federico Ponce Rojas, al que, decía el oficio, el cártel le pagaba $1 millón cada 2 meses, le sirvió de escudo hasta que el Chapo cruzó los límites de Chiapas. Fue, sin embargo, una huida plagada de errores. El ex procurador Jorge Carpizo relató después, que el narcotraficante hizo varias llamadas desde su celular, iba dejando un rastro, como animal herido, y ordenaba a sus acompañantes destruir los cartelones de Se Busca que aparecían en su camino. Las llamadas desde el celular eran como un viper que se prendía y apagaba, pero que daba pistas sobre sus movimientos. La pista de los cartelones rotos trazó una línea hasta San Cristóbal de las Casas. El gobierno mexicano pidió, al más alto nivel, para evitar filtraciones, la colaboración de autoridades guatemaltecas y salvadoreñas. Era evidente que el Chapo se iba del país. Un día, su celular dejó de comunicarse. Carpizo supuso que finalmente había sido detenido. Un grupo de élite del ejército guatemalteco lo capturó en junio de 2003 en el Hotel Panamericana. Lo acompañaban 3 hombres y una mujer. El Chapo revelaría después que la milicia de ese país lo había traicionado, que el teniente coronel Carlos Humberto Rosales le quitó $1,5 millones, antes de entregarlo en el puente Talismán al coordinador de la lucha contra el narcotráfico, Jorge Carrillo Olea. Un avión de la Fuerza Aérea lo trasladó a Toluca. ¿Cuánto dinero quieren? Tengo mucho, les dijo a los funcionarios que lo escoltaban. Les doy los nombres de comandantes, de funcionarios, de gente a mi servicio. Estoy arreglado muy arriba, agregó. Durante el vuelo, el narcotraficante detalló las redes de corrupción en que apoyaba sus actividades. Salpicó a un ex procurador, cuyo nombre no se hizo público. Luego se supo que había embarrado también al ex subprocurador Federico Ponce Rojas, a una persona que trabajaba muy cerca del presidente Salinas de Gortari, presuntamente, Justo Ceja, y a un colaborador del primer círculo de Jorge Carpizo, Rodolfo León Aragón. Relató la entrega de $millones a los comandantes José Luis Larrazolo Rubio, Cristian Peralta y Guillermo Salazar. Desnudó la maquinaria de infinita corrupción que había en el gobierno de Salinas de Gortari. El procurador Carpizo archivó la información. Los datos proporcionados por el jefe del cártel de Sinaloa eran sugerentes, escribió después, pero no tenían la fuerza, por sí solos, para realizar una consignación. Otro de los pasajeros del vuelo, el general Guillermo Álvarez Nara, consignó la declaración en un oficio de 4 cuartillas que luego entregó a la Procuraduría General de Justicia Militar. El PRI, que hoy señala a Guzmán lo era como capo favorito del panismo, decidió guardar silencio y desviar la vista. La declaración hundió a algunos policías y a ciertos funcionarios de nivel medio. Se produjeron ceses y súbitas remociones. En La Palma, el Chapo se negó a ratificar lo que había declarado y constaba en los partes levantados por funcionarios de inteligencia. Dijo que le habían leído la cartilla, y que mejor ahí lo dejaba. La noche del cristal: oye, Chapo, ¿es cierto que eres el rey de la coca? Yo no me dedico a eso. ¿A qué te dedicas? Soy agricultor. ¿Qué siembras? Frijol. ¿Y qué más? Tengo una abarrotería con un amigo. Pese a lo que declaró cuando fue presentado ante la prensa, el Chapo era poseedor de una biografía menos modesta. Durante varios años fue dueño absoluto del hangar 17 zona D del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en el que, según elementos de la policía bancaria e industrial encargados de custodiar el lugar, 2 aviones efectuaban vuelos constantes bajo la protección del comandante Mario Alberto González Treviño.
La DEA lo consideraba pionero en la construcción de narcotúneles. Uno de ellos, de 450 metros de longitud, habilitado con rieles, luz eléctrica y sistema de ventilación, era empleado para introducir drogas en San Diego y sacar dinero en efectivo del país. Había ideado la exportación de cocaína dentro de latas de chile jalapeños, en remesas etiquetadas bajo la marca Comadre, que enviaba regularmente al otro lado de la frontera por medio de trenes de carga. Acostumbraba rentar, en hoteles lujosos, pisos completos para él solo. Era afecto a las mujeres, la música de tambora, el oro y las piedras preciosas. Poseía fincas, ranchos, casas de playa. Tenía 2 yates anclados en Playa Pichilingue, el Chapito II y el Giselle, los nombres de sus hijos. Según la declaración del testigo protegido Julio, antes de huir rumbo a Guatemala, había entregado a un primo suyo $200 millones para que los guardara por si la cosa se ponía fea. La leyenda de aquel dinero hizo que un narcotraficante apodado El Coló viajara a Nayarit para matar al familiar del Chapo y adueñarse de esa fortuna. En realidad, las cosas iban mal desde 1989, cuando el primer capo de capos que hubo en el país, Miguel Ángel Félix Gallardo, fue llamado a cuentas por la justicia. Por indicaciones de Félix Gallardo, el narcotraficante Juan José Esparragosa Moreno, el Azul, convocó a una cumbre de capos y repartió el país entre ellos a fin de evitar una guerra. En el orden de las declaraciones ministeriales y los testigos protegidos, las versiones de un mismo hecho suelen ser contradictorias. Para algunos, el desastre comenzó cuando los hermanos Arellano Félix mataron en Tijuana al Gallo López, a quien el Chapo consideraba un hermano, porque éste se había metido en su territorio. Para otros, todo se pudrió cuando los Arellano robaron 300 kilos de coca que pertenecían al cártel de Sinaloa. Amigos durante el reinado de Miguel Ángel Félix Gallardo, para 1992 el Chapo y los Arellano se habían convertido en enemigos mortales. En octubre de ese año el Chapo fue objeto de su primer atentado. Mientras circulaba en un cutlass por el periférico de Guadalajara, una RAM lo embistió y 3 sujetos descendieron accionando sus metralletas. El Chapo metió a fondo el acelerador y se abrió camino entre el fuego. Tuvo tiempo de reconocer a sus atacantes. Ramón Arellano Félix y 2 de sus lugartenientes, Armando y Lino Portillo. En cuanto se puso a salvo contó los agujeros de bala que había en el cutlass, 12 en total, y marcó el 77, 16, 21, número celular de Benjamín Arellano. El líder del cártel de Tijuana le dijo: "Nosotros no fuimos". El Chapo declaró después: "Desde ese día les perdí la confianza. Le tomó menos un mes devolver la cortesía". Sus servicios de información revelaron que con la custodia del comandante federal Adolfo Mondragón Aguirre, los Arellano llevaban 3 noches en Puerto Vallarta, derrochando dinero en el Tristine, el centro nocturno del Hotel Cristal. El 8 de noviembre de 1992, un camión DINA aparcó a las puertas de la discoteca. De la caja metálica bajaron en formación 50 hombres con chalecos antibalas, rifles de asalto e identificaciones de la Policía Judicial Federal. Se introdujeron en el lugar y en cosa de 8 minutos percutieron 1000 casquillos. Armando Portillo, uno de los responsables del atentado contra el Chapo en el periférico de Guadalajara, cayó bajo las balas. Pero Ramón y Francisco Javier Arellano Félix lograron huir por los ductos de aire acondicionado del baño. Varios de sus escoltas murieron en la refriega. La espiral de violencia alcanzó su punto culminante en el aeropuerto de Guadalajara, el día en que el Chapo Guzmán iba a viajar a Puerto Vallarta y el comando del barrio Logan recibió la instrucción de regresar a Tijuana, pues el objetivo de su viaje, localizarlo y ejecutarlo, no había podido cumplirse. Ese fue el día en que, según las autoridades, ambos grupos se hallaron por accidente a las afueras del aeropuerto Miguel Hidalgo. Ese fue el día en que el cardenal Posadas tuvo el malfario de irse a meter directamente entre las balas, y el país entero descubrió que había comenzado la edad de la delincuencia organizada. Vivir en Puente Grande en noviembre de 1995 el Chapo Guzmán consiguió su traslado al penal de Puente Grande, ubicado a 18 kilómetros de Guadalajara. Ahí lo esperaba su viejo camarada de correrías, Héctor El Güero Palma, detenido en junio de ese año cuando la avioneta en que viajaba se desplomó a consecuencia del mal tiempo.
En apariencia, el Chapo se dedicó a defenderse de los 10 procesos que tenía abiertos por homicidio, delitos contra la salud, cohecho, delincuencia organizada, tráfico de drogas y acopio de armas. El entonces director de la DEA, Tomás Constantine, diría después que, en realidad, Guzmán Loera siguió operando desde la cárcel. Su hermano el Pollo bajaba cargamentos de cocaína procedentes de Sudamérica, apadrinado por Juan José Esparragosa, el Azul, y Albino Quintero Meraz. Otras figuras del cártel, como los hermanos Héctor y Arturo Beltrán Leiva, enviaban maletines de dinero a Puente Grande cada que el Chapo lo necesitaba. Guzmán Loera conocía a la perfección el camino que iba a recorrer. En 1991 había sobornado al jefe de la policía capitalina, Santiago Tapia Aceves, a quien le entregó $255.000 y 14 millones de pesos a cambio de su libertad. Aquel episodio sería recordado como la primera fuga del Chapo. Una patrulla lo había detenido en el viaducto. Se dice que dentro de la Suburban en que viajaba había varios ladrillos de cocaína, e incluso un muerto. El jefe policíaco pidió que lo trasladaran a instalaciones de la delegación Venustiano Carranza. Tapia Aceves llegó a ese lugar en helicóptero, y volvió a subir en él con varias bolsas de ahorrera repletas de dólares. Fiel a su propia lógica, el Chapo tardó poco en someter Puente Grande. Puso a sueldo a custodios y comandantes. Lentamente, tendió un circuito de complicidad que se extendió a todos los niveles. El mismo director del penal, Leonardo Beltrán Santana, estaba bajo sus órdenes. El Chapo escogía el menú, imponía el rol de vigilancia, intervenía en cada uno de los mecanismos de operación de la cárcel. Poseía 4 celulares, estéreo, televisión y una computadora personal. No asistía a clases y ni siquiera pasaba lista. Según el tercer visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, José Antonio Bernal, a poco de su llegada entraban drogas, alcohol y mujeres para reclusos privilegiados. Había hielos, chicles, comida, pastillas no autorizadas, medicamentos no permitidos, vitaminas y mujeres a las que pasaban en camionetas del mismo penal. El Chapo, el Güero Palma y Arturo Martínez, el Texas, los 3 reclusos más importantes, celebraban rumbosas fiestas para las que se adquirían hasta 500 litros de vino, y en las que había tambora y mariachi. Algunas mujeres traídas de fuera permanecían al lado del Chapo durante semanas. En otras ocasiones, el capo prostituía a las cocineras del penal. Una vez fue denunciado por violación. Los custodios que se negaban a integrarse a la red de complicidad eran golpeados o amenazados. Oiga, dicen que usted anda enojado y que no quiere nuestra amistad. No se preocupe, aquí tenemos los datos de su domicilio y de su familia. No hay ningún problema. Narcotraficantes y familiares ingresaban al penal sin importar la hora. Aquí traemos a las visitas de los señores. A fines de 1997, el Chapo, que acostumbraba a enviar rosas a las cocineras, le mandó una botella de whisky a una de las 5 mujeres recluidas en el penal, Zulema Hernández. Era alta, rubia, y poseía un cuerpo casi perfecto. Tenía tatuado un murciélago en la espalda y un unicornio en la pierna derecha. Se hallaba en Puente Grande bajo el cargo de secuestro. Julio Scherer la entrevistó alguna vez y publicó las cartas de amor que el Chapo dictaba a su secretario. Zulema, te adoro, y pensar que 2 personas que no se conocían podían encontrarse en un lugar como este. Zulema fue una de las pocas personas a las que el capo confió sus proyectos de evasión. Después nos volvimos a ver y me dijo que ya se iba a hacer. Él me decía, tranquila, no va a pasar nada, todo está bien. Guzmán Loera enfrentaba un proceso de extradición, que con seguridad iba a perder en los tribunales. El plan que había fraguado minuciosamente desde 1999 fue puesto en marcha el 19 de enero de 2001. Vicente Fox acababa de llegar a la presidencia. Un cambio de director en Puente Grande podía echar por tierra años de trabajo. No le quedaba tiempo para comenzar de cero. Antes de irse, Guzmán prometió a Zulema la ayuda de un abogado. Pero el abogado nunca llegó y el narcotraficante se olvidó de ella. Jamás volvieron a verse. Ella salió de prisión en 2003, se enroló en la organización de un abastecedor de droga llamado Pablo Rojas, el Halcón, y regresó a la cárcel al año siguiente. En 2006 la liberaron.
El 17 de diciembre de 2008 la policía encontró el murciélago y el unicornio dentro de la cajuela de un auto. Zulema había sido asfixiada con una bolsa de plástico y tenía varias zetas marcadas con una navaja en el cuerpo. La fuga del Chapo comenzó a las 19:15 y terminó 13 minutos más tarde. En un carro de lavandería empujado por Francisco Javier Camberros, el Chito, empleado del área de mantenimiento, y luego de ubicar en puntos estratégicos al equipo de celadores a su servicio, el Chapo salió del módulo 3 y atravesó pasillos, diamantes de seguridad y puertas electrónicas, hasta cruzar la aduana de vehículos. El sistema de video interno había sido bloqueado. En el estacionamiento general, se metió en la cajuela de un viejo Monte Carlo. El Chito se hallaba a tal punto bajo la voluntad del narcotraficante que, dijo después, no cobró un solo peso por el favor que le hice al señor Guzmán. El Chapo se había quejado ante él de su extradición inminente. Me dijo que ya había pagado sus culpas y aún así lo querían llevar a Estados Unidos. Sucedió este diálogo. ¿Me apoyas para irme de aquí? ¿Cómo va? Una vez en el Monte Carlo, el Chito apretó el acelerador. Pasaron 2 topes. El auto enfilaba por la carretera libre a Zapotlanejo. Antes de llegar a la ciudad, el empleado abrió la cajuela. Yo aquí lo dejo, dijo. El Chapo le recomendó. Mejor vente conmigo. A partir de mañana va a estar la noticia, pero en grande. Con el narcotraficante instalado en el asiento del copiloto, llegaron a la esquina de Maestranza y Madero. El Chapo admitió que tenía la boca seca. Camberros estacionó el auto y se metió a una tienda para comprar agua. Cuando regresó, el jefe del cártel de Sinaloa se había ido. Primero se fugó de Puente Grande y luego se le fugó a él, escribió un reportero. Al ver el problema en el que me encontraba agarré un carro de sitio a la central de Guadalajara y ahí tomé un camión para el Distrito Federal, en donde yo creía que nadie me conocía, confesó Camberros el día en que el miedo, el escándalo, la presión, lo llevaron a entregarse. En Puente Grande solo encontraron el uniforme y los zapatos del Chapo. El director Beltrán Santana, que esa tarde había recibido la visita en el penal del subsecretario de Seguridad Pública, Jorge Tello Peón, y del director de Readaptación Social, Enrique Pérez Rodríguez, quienes viajaron a Puente Grande, según dijeron, para atender denuncias sobre el relajamiento en los esquemas de seguridad, tardó 2 horas en informar a sus superiores. El sistema de corrupción del que este servidor se había beneficiado le estalló como una granada entre las manos. La huida ocasionó la consignación más grande en la historia reciente del país. 71 custodios y funcionarios fueron detenidos. 9 años después de la fuga, solo 6 procesados continuaban en la cárcel. Incluso Beltrán Santana había obtenido la libertad. Los priistas que solaparon el esquema de corrupción que durante el gobierno de Ernesto Zedillo permitió a Guzmán Loera reinar a sus anchas en Puente Grande, acusaron a los panistas de haber facilitado la fuga. Lo único claro, según se vio después, era la facilidad con que el Chapo compraba a unos y otros. Asalto de Mata, un corrido del Tigrillo Palma cuenta lo que ocurrió después. A veces la residencia, a veces casa campaña, los radios y metralletas, durmiendo en piso o en cama de techo, a veces las cuevas. Joaquín el Chapo se llama. La Policía Federal Preventiva, la PGR y la CDN instalaron un operativo de rastreo por aire, mar y tierra. Las fuerzas de seguridad se movilizaron en la frontera. El testigo protegido clave Julio relató que la misma noche de su fuga el Chapo se dirigió a Nayarit, en donde un político local, Julián Venegas Guzmán, lo escondió en su propia casa. A fines de los 80, Venegas Guzmán había relacionado a el Chapo con elementos del ejército asignados a la costa nayarita. 3 de ellos, Jesús Castro Pantoja, Antonio Mendoza Cruz y Adrián Pérez Meléndez, le sirvieron de muro en diversos desembarcos de cocaína. Una parte importante de su organización se hallaba asentada en Nayarit. Guzmán Loera pasó una noche en casa del político. Meses después, a la hora de ser detenido, este aspiraba a una diputación local por el PRD, y luego se refugió durante 40 días en un rancho de Compostela, que el propio Venegas le había conseguido. En marzo de 2001 el ejército ubicó al narcotraficante en Santa Fe, Nayarit. Se desplegó un operativo que incluyó vuelos rasantes, pero las autoridades militares llegaron tarde. Ismael El Mayo Zambada acababa de sacar al Chapo en helicóptero.
Fue en esos meses cuando Guzmán Loera corría de un lugar a otro, y el gobierno de Vicente Fox anunciaba que se había quedado sin recursos. Podemos presumir que será detenido de un momento a otro. De acuerdo con la versión del testigo Julio, el Chapo dependía por completo de su hermano el Pollo. Este se encargaba a distancia de su seguridad física y económica. Había infiltrado poderosamente a la PGR y tenía una línea directa que le informaba sobre los operativos. La DEA señalaba que desde mediados de los años 90 el Pollo estaba al frente de una de las células del cártel de Sinaloa. Según un narcotraficante adscrito al programa de testigos protegidos bajo la clave César, en 1997 el Pollo había asistido a una reunión convocada por el jefe del cártel de Juárez, Amado Carrillo, en la que se acordó entregar un soborno de $100 millones al zar antidrogas Jesús Gutiérrez Rebollo. La negociación no prosperó. El general Rebollo, dijo César, solo recibió un adelanto de $10 millones como pago por su protección. Entrevistado telefónicamente por el periódico El Norte, unos días después de la evasión, el propio Gutiérrez Rebollo, que en teoría había perseguido al narcotraficante durante años, adelantó lo que iba a ocurrir. Guzmán Loera se internaría en Nayarit para rehacer sus fuerzas, y luego iba a lanzarse a recuperar todo lo perdido. 4 meses después de la fuga, aparecieron señales de que el Chapo había retomado las riendas de la organización. El director de investigaciones de la Policía Ministerial de Sinaloa, Pedro Pérez López, sufrió un atentado a manos de francotiradores. En el sitio donde los sicarios se apostaron para abrir fuego, la policía encontró un mensaje escrito en tinta verde. Atentamente, el Chapo. Era la declaración oficial de su vuelta a las actividades criminales. Sin embargo, la PGR seguía afirmando que estaba cercado. En agosto de 2001, en las inmediaciones de La Marquesa, uno de sus familiares, Esteban Quintero Mariscal, fue detenido por militares mientras circulaba en posesión de 4 armas largas. El subprocurador José Luis Santiago Vasconcelos informó que el Chapo andaba cerca, y que Quintero se había sacrificado para servirle de muro. Esa detención condujo al ejército a la zona de Taxqueña. Tras un mes de operativos discretos, las fuerzas especiales le asestaron al Chapo el primer golpe fulminante. El Pollo Guzmán fue aprehendido. El procurador Macedo de la Concha echó las campanas al vuelo. El cártel de Sinaloa, dijo, quedaba definitivamente partido en dos. La información obtenida por la PGR hacía presumir que la carrera criminal de Joaquín Guzmán Loera iba a terminar en menos de un mes. Los 4 años que duró la gestión de Macedo de la Concha, sin embargo, no bastaron para que la predicción se cumpliera. La Alianza de Sangre. A principios de 2002, la unidad especializada contra la delincuencia organizada detectó que el Chapo había tenido reuniones con Arturo Beltrán Leiva e Ismael El Mayo Zambada. También, que reanudaba relaciones con varios contactos sudamericanos y establecía nexos en Bolivia con el narcotraficante Miguel Ángel Carranza, el Cala. 2002 sería para él un año de suerte. En febrero, Ramón Arellano Félix fue asesinado en Mazatlán, mientras dirigía un operativo de caza en contra del Mayo Zambada, y en marzo el ejército detuvo al otro cabecilla del cártel de Tijuana, Benjamín Arellano. Hay versiones que indican que el Chapo filtró la información que permitió esa captura. La suerte siguió de su lado en 2003. Después de sostener 2 enfrentamientos a tiros y repeler un intento de rescate, el ejército aprehendió en Matamoros al líder del cártel del Golfo, Osiel Cárdenas Guillén. Las 2 fronteras más importantes del país quedaron libres. Las organizaciones de Tijuana y el Golfo se fragmentaron en una galaxia de grupos violentos enfrentados entre sí. Había sonado la hora del Chapo. Cuenta un testigo protegido que Guzmán Loera organizó en Cuernavaca una cumbre de narcotraficantes a la que asistieron 25 jefes. Su propósito, fundir los cárteles de Juárez y Sinaloa en una sola organización que sería lanzada a conquistar los frentes que habían quedado abiertos. Controlar el Pacífico, el Golfo, la frontera. Todos los jefes convocados eran sinaloenses, aunque algunos operaban desde hacía tiempo en Chihuahua. Muchos de ellos mantenían lazos familiares, reforzados por bodas y compadrazgos. Tenían asiento en el grupo Ismael El Mayo Zambada, Juan José Esparragosa, Vicente Carrillo Fuentes, Ignacio Coronel y Arturo Beltrán Leiva, entre los más destacados. La DEA bautizó a la organización como la Alianza de Sangre.
Las autoridades mexicanas preferían llamarla la Federación. Comenzaba una fase en la que las balaceras, la sangre, las torturas y decapitaciones iban a desbordarse sin control. El Chapo reforzó sus filas con clicas, pandillas de la Mara Salvatrucha. Los sucesores de Osiel Cárdenas reclutaron caiviles en Centroamérica, y pusieron en movimiento al violentísimo grupo de exmilitares conocido como los Zetas. Los herederos de Benjamín Arellano importaron pandilleros de la M y del barrio Logan. Las armas necesarias cruzaron la frontera. La Federación compró en $1,500,000 la protección del director del Centro de Mando de Operaciones Especiales de la AFI, Domingo González Díaz, uno de los hombres cercanos al titular de esa dependencia, Genaro García Luna, el actual secretario de Seguridad Pública. En La Palma, mientras tanto, Benjamín Arellano y Osiel Cárdenas unieron fuerzas. Uno de los primeros capítulos de esa guerra se escribió en La Palma, en mayo de 2004. Un lugarteniente del Chapo, Alberto Soberanes Ramos, fue estrangulado con un cable eléctrico en el área de mingitorios. La CNDH había recomendado quitar las cámaras de video de los baños, pero no hicieron ninguna falta. La alianza sabía claramente de dónde había venido el golpe. Ese año la violencia estalló en Tamaulipas, corrió por la frontera, descendió hacia el centro del país, siguiendo puntualmente las rutas de la droga, y el 31 de diciembre, poco antes de la cena de Año Nuevo, cruzó de nueva cuenta las puertas de La Palma. Esa noche le metieron 8 impactos de bala a Arturo Guzmán, el Pollo. Al asesino le habían dejado un arma en los baños y una instrucción precisa dentro de su celda. El autor intelectual, sin embargo, no radicaba en Tijuana ni pertenecía al cártel del Golfo. El autor intelectual era Vicente Carrillo Fuentes, uno de los miembros de la Federación. La alianza de sangre se había roto 2 meses atrás, cuando el Chapo pidió la cabeza del menor de los Carrillo, Rodolfo, al que apodaban el Niño de Oro. En una disputa por tráfico de drogas el niño había liquidado a 2 lugartenientes de Guzmán Loera. El Chapo dijo a sus socios: "Para el niño no hay perdón", y ordenó a uno de sus jefes de seguridad personal, el exmilitar de infantería Manuel Alejandro Aponte Gómez, alias El Bravo, que viajara a Culiacán para cobrar la deuda. El Bravo era el hombre que había entrenado a los maras y formado a los negros y los pelones, los brazos armados del cártel de Sinaloa. Iba a ser, en su momento, el encargado de dirigir el comando que pretendió asesinar al ex subprocurador José Luis Santiago Vasconcelos. Todo lo resolvió una tarde de sábado, a las afueras de un centro comercial. Cazar a Rodolfo Carrillo le costó 500 tiros. A El Chapo, una guerra contra el cártel de Juárez que se mantiene hasta la fecha, y la vida del hermano que lo había protegido, Arturo El Pollo Guzmán. Narcoparaíso. El sucesor de Rafael Macedo de la Concha en la PGR fue Daniel Cabeza de Vaca. En abril de 2005 tomó posesión del cargo con esta frase: "Entrégate, Chapo". Durante los primeros 15 días de su gestión, sucedieron en el país 36 ejecuciones. La DEA acababa de ofrecer $5 millones por la cabeza de Joaquín Guzmán. La PGR había consignado a uno de sus hijos, Archibaldo Guzmán Salazar, el Chapito. En junio de ese año un grupo de élite capturó en un restaurante de comida china a otro de sus hermanos, Miguel Ángel Guzmán, alias El Mudo. Cabeza de Vaca terminó su gestión a fines de 2006, el día en que concluía el sexenio de Vicente Fox. La guerra entre los cárteles había dejado 9.000 ejecuciones. El procurador entrante, Eduardo Medina Mora, sostuvo que el Chapo era solo una figura emblemática que desde hacía tiempo había dejado de operar. Poco después, afirmó: "No importa dónde esté. Es como una estrella de fútbol desgastada". Durante el tiempo que duraron las funciones de Medina Mora, sin embargo, se descubrieron los nexos de Guzmán Loera con el traficante de precursores químicos en Lilegón, a quien la PGR decomisó $205 millones en una casa de Las Lomas. Se desenredó, también, el entramado que a través de la llamada Operación Limpieza reveló que los principales mandos de la PGR y la PFP, directores, inspectores, comisionados, coordinadores, jefes de operaciones,
Comandantes, agentes e incluso un subprocurador, recibían pagos de entre 150 y $450,000 por brindar protección al cártel de Sinaloa, realizar labores de inteligencia en contra de sus enemigos, y filtrar información sobre cateos, operativos, decomisos y detenciones. El Chapo Guzmán, sus socios y operadores, replicaban a escala nacional el modelo empleado en Puente Grande. La mayor parte del círculo de colaboradores de Genaro García Luna estaba coludida con el narcotráfico. Los hombres más cercanos a Medina Mora seguían a pie juntillas las instrucciones que la estrella desgastada dictaba desde la clandestinidad. Si a consecuencia del asesinato del Niño de Oro, la Alianza de Sangre había cerrado filas para enfrentar al cártel de Juárez, la detención de Alfredo Beltrán Leiva, el Mochomo, por una supuesta delación del Chapo, y una disputa por el control del aeropuerto de la Ciudad de México, que derivó en la pérdida de 500 kilos de cocaína y la decapitación de 5 agentes aduanales, lanzó a Guzmán Loera a otra guerra a muerte. Esta vez, en contra de sus antiguos aliados, los hermanos Beltrán Leiva. A su lado, Ignacio Coronel, El Mayo Zambada y Juan José Esparragosa, abrieron el frente de batalla, uno de los más violentos en un conflicto que dejó 2.000 ejecutados en 2008, 7.000 en 2009, y 5.280 entre enero y junio de 2010. Uno de esos ejecutados iba a ser nada menos que Edgar Guzmán López, otro de los hijos del Chapo, acribillado en el City Club de Culiacán, bajo una tormenta de fuego en la que se accionaron lanzagranadas y 500 tiros. Medina Mora dejó la PGR el 7 de septiembre de 2009. Meses atrás, la revista Forbes había ubicado a El Chapo con el número 701 entre los hombres más ricos del mundo. Sin precisar el mecanismo bursátil que le permitió calcular la fortuna del narcotraficante en $1.000 millones, la publicación situaba a El Chapo como el 7º millonario del país. Finalizaba 2008. Arturo Beltrán Leiva colgó una manta en Sinaloa. Chapo Guzmán y Nacho Coronel, ustedes se dicen jefes pero no son, par de jotos, a mí se me hace chica la República Mexicana y tú te conformas con el área de las Trancas, Tamazula, Durango, una que otra vez vuelas a San Nicolás en el mismo Canelas, para esconderte en tu carrizo pero ni tuyo es. Tú Nacho Coronel, no te enfada el potrerillo de Carrasco en Canelas, una vez en su perra vida complázcanme, los veo en el carrizo el día 1 de enero del 2009. La manta contenía una serie de pistas que la autoridad se tardó 8 meses en atender. En agosto de 2009 el ejército encontró en las Trancas el mayor narcolaboratorio en la historia del tráfico de drogas en México. Todo un complejo industrial para el procesamiento de metanfetaminas, asentado en una superficie de 240 hectáreas y acondicionado con bodegas, calderas, dormitorios, bombas de agua y pista aérea. En la residencia principal, en la que había un gimnasio, internet y esquí, se hallaron prendas de vestir de marca, Versace, Tommy Hilfiger, Náutica, y pantalones de mezclilla de talla 15 y medio. Había también un catálogo, prácticamente un menú, de suculentas modelos. Según el reportero Francisco Gómez, recorrer el complejo de un lado a otro demandaba 6 horas. Tenía capacidad para producir diariamente 100 kilos de cristal. No hubo detenidos. Los habitantes del narcoparaíso se habían esfumado antes de que las tropas aparecieran. Pantalones 15 y medio. El habitante de aquella casa debía ser un hombre bajo. Unos meses más tarde, Michael Brown, jefe de operaciones de la DEA en Estados Unidos, aseguró que el Chapo era un cadáver viviente. Es un hombre muerto y él lo sabe. Nadie en su negocio llega a viejo. En enero de 2010 Brown sostuvo que Guzmán se encontraba acorralado en una esquina, e hizo una predicción: será capturado dentro de 90 días. Han pasado 180. El periodista Jesús Blancornelas decía de Joaquín Guzmán: tiene de pronto un pie en Nuevo Laredo, otro en Tijuana. Parrandea a escoger, Nogales o Caborca. Duerme en Puebla. Se da sus paseadas en Veracruz. Ordena ejecuciones en Quintana Roo. Lleva dólares a Guatemala. Total. Descansa escondido en Sinaloa. Por eso donde no lo ven se les figura. Héctor de Mauleón. Escritor y periodista. Su más reciente libro es El secreto de la noche triste.